Buenas tardes. Vamos ahora con el segundo video de estos videos que hemos preparado para ver los tópicos de matemáticas. En este caso vamos a explicar el tema de tópicos, sería grafos, matrices y optimización en cuanto a sus aspectos conceptuales, operacionales y de aplicación. En nuestro caso vamos a tomar uno de los tópicos, que es el tópico de optimización. Optimización, como la misma palabra lo dice, es optimizar un proceso, optimizar un trabajo, es algo que nos genere mayor facilidad de trabajar, ya sea desde el punto de vista de una fórmula matemática, un modelo matemático, o un proceso, o sencillamente optimizar una clase o un trabajo. Es posible que al construir un cilindro con una hoja de papel rectangular, teniendo como base el lado más grande, tenga el mismo volumen que si la base fuera del lado más corto. Este es un planteamiento que nos podemos hacer, no solamente con una hoja de papel y construir un cilindro, también podemos pensar en un pedazo de tela rectangular para construir un bolso, o en un pedazo de de una lona para construir de repente el techo de una carpa, etcétera. Entonces es importante que establecer que hablamos de una hoja o un pedazo de tela que sean rectangulares. Bien, ¿de qué hablamos? Bueno, veamos aquí cómo tenemos una hoja de papel común y corriente. Pues. En este caso estamos viendo la hoja horizontalmente, el lado más largo y lo más ancho vertical. Ahora bien, si doblamos la hoja y formamos el cilindro, tomando en cuenta la base del cilindro como el lado más corto de la hoja, tendríamos un cilindro más alto, ¿verdad? Porque todo este lado pasaría a ser la altura de nuestro cilindro, es decir, estamos viendo la hoja al contrario. Ahora bien, si tenemos ahora el cilindro, hacemos que la base es la parte más larga de la hoja y la altura es la parte más ancha o la más corta de la hoja, tendríamos un cilindro más corto, más bajo, porque su altura sería menor. Bien, vamos a ver una resolución práctica, es decir, vamos a hacerlo en casa donde nos encontramos en este momento y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué hacemos? Pues tomamos dos hojas de papel, construimos los cilindros, uno más alto que el otro, y sencillamente con cualquier tipo de sustancia o elemento que tengamos en la casa, tierra, granos de arroz, llenamos este cilindro. Vamos a llenar primero el cilindro más grande, porque es más fácil después vaciarlo sobre el cilindro más pequeño, más bajo. Entonces, luego que hemos llenado el cilindro más alto, vamos a vaciar el contenido en el cilindro más bajo. Si al hacer esta operación resulta que el cilindro más bajo quedó lleno totalmente, quiere decir que ambos cilindros son iguales. Ahora bien, si el cilindro más bajo le faltó producto para estar completo, quiere decir que el cilindro más bajo tiene mayor volumen. Si por el contrario se botó lo que habíamos echado en el cilindro más alto al vaciarlo en el cilindro más bajo, pues quiere decir que el cilindro más alto tiene mayor volumen. Pero esto serían un poco especulaciones y sería un poco trabajarlo empíricamente. Vamos a hacerlo matemáticamente, es decir, vamos a hacer los cálculos y vamos a llevar a cabo el proceso como es debido. Para esto vamos a tomar la hoja de papel, vamos a tomar en nuestro caso una hoja tamaño carta,
y vamos a medirle sus dimensiones y obtenemos, en el caso de la que hemos tomado aquí como ejemplo, una hoja que tiene 21 centímetros por 29 centímetros. Vamos a pasar a hacer los cálculos respectivos para esto. Primero recordemos la fórmula para el cálculo del volumen de un cilindro. Recordemos aquí B igual a pi por r cuadrado por h, donde B es el volumen del objeto, R es el radio de la base de nuestro cilindro y h la altura. Recuerden que pi es una constante, la cual pues normalmente se toma como valor práctico el 3,14, pero que en las calculadoras normalmente ya es un valor que viene establecido y toma en cuenta todos los decimales que lleva. Como base, pues vamos a pasar a nuestro proceso. Primer caso, hemos tomado como base el lado más largo, es decir, la altura es el lado más corto, o sea, los 21 centímetros, y el radio es de 4,62 centímetros. Aplicando la fórmula, como vemos, tenemos pi por 4,62 al cuadrado por 21 centímetros, lo cual nos da 1400,16 centímetros cúbicos, porque hemos calculado volumen. Entonces, el cilindro de menor altura pero mayor radio tiene un volumen de 1408,16. Veamos qué ocurre en el segundo caso. Segundo caso, tenemos el cilindro más alto, porque dense cuenta que tenemos una altura de 29 centímetros. Antes teníamos una altura de 21 y ahora tenemos un radio de 3,34 y antes teníamos un radio de 4,62. ¿Por qué? Porque ahora es más pequeña la circunferencia. Al aplicar la fórmula nos da un volumen de 1017,72 centímetros cúbicos. Aquí establecemos que el cilindro más bajo tiene mayor volumen que el cilindro más alto. Es decir, cuando usted hizo su prueba práctica en la casa sin haber hecho ningún cálculo, pues se le debe haber derramado el contenido del cilindro más alto, porque el cilindro más bajo tenía mucho le hizo falta, porque el cilindro más bajo tenía mucho mayor espacio. Vamos a ver un caso práctico de optimización, pero ya desde un punto de vista de un trabajo práctico o de la necesidad de realizar un trabajo. Se va a empapelar las paredes de una biblioteca, en la cual pues tiene solo para empapelar 3 paredes, ya que la cuarta pared pues tiene que ser la pizarra, la cartelera, etcétera, entonces no se puede empapelar. Vamos a empapelar las otras 3 paredes, las cuales tienen 5 metros de ancho cada una y 3 metros de altura. Eso nos da un total de 45 metros cuadrados. Se averiguó y se sabe que los rollos de papel miden 10 metros de largo por 0,45 metros de ancho, es decir, cubren 4,50 metros cuadrados por rollo. Eso nos lleva a que necesitamos un total de 10 rollos para realizar el trabajo. El empapelado o el color del papel tapiz va a ser un color unicolor. Esto para evitar el tener que estar cuadrando, que si la figura no sé qué, y quede todo parejito. Y también porque de esta manera podemos decidir si ponemos el papel verticalmente, es decir, del techo al piso, o horizontalmente, entonces de izquierda a derecha. Y ahí, tomando en cuenta esto último, es que viene la pregunta: ¿cómo nos es más óptimo, mejor, más práctico realizar el empapelado? ¿En forma vertical o en forma horizontal? Vamos a hacer el estudio de cada uno de los casos para ver qué nos conviene. Comencemos por ver la solución vertical, es decir, vamos a empapelar de el techo al piso. Eso nos lleva a que de cada rollo podemos sacar 3 tiras de 3 metros, que es la altura que mide la pared.
En cada rollo nos va a sobrar entonces un pedazo de papel tapiz de 1 metro por 45 centímetros, o 1 metro por 0,45. Al cortar el rollo de papel en esta forma, hemos obtenido 30 tiras del papel y 10 tiras de 1 metro. Pegamos las 30 tiras primero y eso nos permite cubrir 40,5 metros cuadrados. Con las 10 tiras sobrantes tomamos 9 y eso nos permite hacer 3 tiras de 3 metros. Es decir, eso nos permite tener 4,5 metros cuadrados más. Pero todavía nos falta, porque de esa manera tendríamos 44,55 metros. Todavía tenemos una pequeña franja para llegar a los 45 metros cuadrados. Esta pequeña franja la vamos a lograr terminar con el pedazo que nos sobró. Recordemos que nos habían sobrado 10 tiras de 1 metro y utilizamos 9, nos sobró una. Esa tira que tiene 1 metro por 0,45 las vamos a convertir en 3 tiras de 1 metro por 0,15. Colocar esas 3 tiras juntas, pues tendríamos una tira de 3 metros por 0,15, que es lo que nos está faltando para llegar a los 45 metros. Es decir, hemos tenido que pegar 30 tiras de 3 metros por 45, 9 tiras de 1 metro por 0,45 y 3 tiras de 1 metro por 0,15. La representación más o menos quedaría de la siguiente manera. Vean, aquí tenemos las 30 tiras completas consecutivas, ¿verdad? Las 9 tiras que hemos usado de lo que nos sobró de 1 metro por 0,45 y la última franjita de 1 metro por 0,15. De esta manera tendríamos que hacer el empapelado en forma vertical. Vamos a ver qué ocurre de la siguiente manera, es decir, vamos a hacer nuestra segunda solución, que es hacerlo en forma horizontal. En este caso vamos a tomar los 10 rollos y los vamos a picar por la mitad. Es decir, vamos a tener tiras de 5 metros por 0,45. Esto nos permite cubrir de un principio una altura de 2,70 metros con 9 rollos y cubrimos 40,5 metros cuadrados. A este último rollo, que también lo hemos picado en 2 mitades, le vamos a quitar una franja de 0,15 metros. ¿Por qué le quitamos esta franja? Porque demos cuenta que dijimos antes que la altura que cubríamos con 3 franjas era de 2,70 metros. Entonces, para llegar a los 3 metros nos faltan 0,30 metros. Entonces, al quitarle esos 0,15 de los 0,45, nos da los 0,30. Entonces tenemos los 3 metros de altura con 2 franjas. Y esas 2 franjas de 0,5 que nos sobran, al poner una arriba de otra, pues obtenemos los 0,30 de la tercera pared. De esta manera cubrimos totalmente los 45 metros cuadrados. Es decir, utilizamos 18 tiras de 5 metros por 0,45, 2 tiras de 5 por 0,30 y 2 tiras de 5 por 0,15. Veamos cómo queda la representación. Aquí la tenemos. Tenemos las tiras que usamos de 5 por 0,45. Tenemos las 2 tiras de 5 por 0,30 y las 2 tiras de 5 por 0,15. De esta manera, cuando vemos las representaciones, vemos que realmente la forma más práctica y que nos da menos trabajo es la forma horizontal, ya que tenemos menos cortes, menos tiras que pegar, menos probabilidad de equivocar las medidas, y también el esfuerzo es menor porque al ser horizontal pues llevamos un mejor control de lo que estamos haciendo.
Es decir, la forma más óptima del empapelado es la forma horizontal. Para la próxima videoclase pondremos en práctica estos conocimientos, por eso es necesario que aprovechemos el tiempo y busquemos ejemplos de actividades donde se ponga en evidencia el uso de la automatización para obtener mejores resultados y tener mejores evidencias del trabajo que estamos haciendo. Aquí les dejo un mensaje de la sana educación de los jóvenes, depende del porvenir de los pueblos. Don Bosco. Muchas gracias a todos.